Esta tarde se realizó el US-Mexico CEO Dialogue, un encuentro en el que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que habrá estabilidad y certeza para las inversiones en nuestro país. También se comprometió a mantener precisamente todas las reglas que van con el TEMEC para que no haya muchas modificaciones ni complicaciones con las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Este fue un encuentro en el que participaron 240 hombres y mujeres de negocios, tanto de Estados Unidos como de México, y donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció inversiones por más de $20,000 millones. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió por primera vez con directores generales y ejecutivos de empresas estadounidenses que operan en México. El motivo, la edición número 14 del US-Mexico CEO Dialogue. Ante los desencuentros y debates en materia económica por las reformas constitucionales impulsadas en la administración anterior y que cuentan con el respaldo de la mandataria, se busca garantizar confianza en los inversionistas internacionales. Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario, se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho. En este sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló de la seguridad para las inversiones. Certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Como resultado de este diálogo al que asistieron 240 hombres y mujeres de negocios tanto de Estados Unidos como de México, Marcelo Ebrard anunció inversiones que superan los $20,000 millones. Pacific México, Sara, hizo una confirmación de una inversión para 2025 de alrededor de $15,000 millones. Royal Caribbean anunció $1,500 millones. Amazon comenta $6,000 millones. Woodside Energy, ellos dicen o plantearon hoy que van a manejar una inversión de alrededor de $10,400 millones. Para el secretario de Economía, este diálogo fue como un banderazo de salida rumbo a la revisión del TEMEC, prevista para julio de 2026. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, celebró la apertura al diálogo con empresas estadounidenses y mexicanas. Y hoy queda ratificado totalmente en voz de la presidenta cuál es la línea de trabajo hacia adelante en México, y es inversión. Por supuesto, es inversión con el compromiso de ética, de hacer bien las cosas y sobre todo de generación de empleo, pero que también de mejores salarios. Que eso es muy importante, que son las condiciones para invertir en México. La directora ejecutiva de la US Chamber of Commerce también resaltó la disposición de México para el diálogo. We are very happy that President Sheinbaum so early in her administration has committed to this dialogue with the private sector so that we can reduce uncertainty about the Mexican investment climate and grow business across our borders in a way that helps our people, helps communities, helps both our countries, and if I may say, helps the world. Tras la reunión, el embajador Ken Salazar publicó un comunicado en el que señaló que el encuentro permitió delinear una agenda a futuro con prioridades compartidas. Dijo que en el foro se abordaron temas cruciales para la integración económica que consolide a América del Norte como la principal potencia económica del mundo. Finalmente aseguró que el TEMEC seguirá abriendo nuevas oportunidades a través del nearshoring y reconoció al sector privado por sus aportaciones para crear prosperidad y empleos en ambos países. Bueno, habrá que ver qué es lo que resulta de todos estos discursos, de todas estas pláticas, de estos encuentros. Los encuentros son importantes, por supuesto que lo son. Todas estas reuniones tienen trascendencia, pero las inversiones al final no se van a decidir por los recursos, se van a decidir por los hechos. Como decía una de las expositoras de Estados Unidos, qué bueno que se dan estas reuniones por la incertidumbre que existe sobre las inversiones.
y existen incertidumbres. La principal de ellas sigue siendo la reforma judicial. No porque no se necesite una reforma judicial, sino porque los términos, la aplicación de la misma, la independencia del Poder Judicial, es lo que está en discusión. ¿Va a haber mayor Estado de Derecho, como dice la presidenta Sheinbaum? Puede ser, ojalá así sea, pero habrá que comprobarlo con hechos, porque por lo pronto lo que tenemos es un sistema judicial que queda destrozado literalmente y sobre el que se va a construir algo nuevo. El método de elección de jueces y ministros y magistrados no se ha probado en ningún lugar del mundo, y donde se ha hecho, como en Bolivia, los resultados han sido muy malos. En última instancia, tampoco les interesa tanto saber qué mecanismos de elección va a haber. Lo que interesa es, sobre todo, el nearshoring. Se ha hablado mucho de esta relocalización de empresas que es el nearshoring, pero en realidad no lo hemos comenzado a aplicar, no en la magnitud que debería aplicarse. ¿Por qué? Porque faltan muchas cosas. Falta infraestructura, sobre todo, y en esta infraestructura son caminos. Qué bueno que vaya a haber trenes que vayan hacia la frontera norte, algunos hacia la frontera sur, pero se necesita mucho más infraestructura de todo tipo. Se necesita en el sistema energético, que fue uno de los principales temas de lo que se habló en estos días. Se necesita una infraestructura de agua, no solamente de que haya agua, sino de que esa agua pueda ser purificada o tratada. En el ámbito energético, que está relacionado directamente también con el agua, se necesita que las energías sean limpias. Se necesita que las telecomunicaciones no involucionen hasta mediados de los años 90, como se intenta hacer con una ley que tendrá muchos problemas, generará muchos problemas en el TEMEC, creando un monopolio estatal controlado por la CFE con esta empresa de Internet para todos. Hay una reforma constitucional, una reforma legal que se está implementando en ese sentido. Todo esto viene en torno a la renegociación del TEMEC. Hoy mismo Donald Trump volvió a hablar del tema, volvió a hablar de los aranceles, nos puso en el mismo nivel que China, y ese es un riesgo latente. Insistimos en un punto, hay una última ventana de oportunidad con quien asuma el 20 de enero, sea Trump o sea Kamala Harris. Ese es el tema, hay que trabajar ahora. La confianza se gana con hechos, no con discursos. Y hasta que esos hechos no se concreten, vamos a vivir en la incertidumbre. En el ámbito judicial, esa incertidumbre va a durar por lo menos hasta septiembre del año próximo, cuando en realidad comience a trabajar un nuevo sistema judicial que no sabemos qué va a resultar de estas reformas que se están implementando. Por lo pronto, con reunión o sin reunión, hoy el peso rozó nuevamente los 20 pesos por dólar. Sí, Jorge Bention, en torno a esta reforma judicial se informó que 400 jueces y magistrados de los más de 800 que fueron removidos simplemente por tómbola anunciaron que no buscarán participar en los comicios del próximo 25 de junio, al tiempo que hoy fueron publicadas las leyes secundarias que establecen los mecanismos de participación en estas votaciones, digamos. Tras la promulgación exprés de la primera ley secundaria de la reforma judicial, senadores del PAN anuncian acciones legales contra la legislación que regula la elección de juzgadores. Hemos decidido presentar amparos en contra de las leyes secundarias que recientemente fueron publicadas, por considerar que fue un procedimiento improvisado, al vapor, sin contar con un marco legislativo, normativo que regulara este procedimiento. La coordinadora de Acción Nacional en el Senado señaló que su aprobación rompe el procedimiento legislativo, debido a que 90 días antes de un proceso electoral no se pueden modificar las leyes. Este proceso de elección de jueces, magistrados y ministros inició el 16 de septiembre. Ya ha sido así, de manera improvisada, sin brindar certeza jurídica de ningún tipo, como se ha venido resolviendo las situaciones.
Unas horas después de que esta fuera aprobada en la Cámara de Diputados y minutos antes de la medianoche, el Diario Oficial de la Federación publicó la primera ley secundaria de la reforma judicial. Se trata de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. Los diputados también aprobaron la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. La noche de este martes, Morena y aliados en el Senado aprobaron la convocatoria para la elección de personas juzgadoras en 2025. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria del Senado, en un diario de circulación nacional, en el Diario Oficial de la Federación con sus anexos respectivos y en una de las páginas más honrosas de nuestra patria. De acuerdo con la convocatoria, la etapa del registro de candidaturas contempla, en primera instancia, la instalación de los comités de evaluación por parte de cada poder constitucional. Después continuará con la recepción de documentos para el registro, la evaluación de los aspirantes, la selección de las personas mejor evaluadas, el proceso de insaculación, la generación de los listados finales, su remisión al INE y, finalmente, la publicación de los resultados. Diputados y senadores tienen hasta el 31 de octubre para designar a los 5 integrantes del Comité de Evaluación, que le corresponden al Poder Legislativo y que se encargará de calificar y seleccionar a los mejores perfiles para la elección de jueces, magistrados o ministros. A través de la Comisión de Justicia vamos a sondear nombres, a aceptar propuestas y vamos a buscar que sean los mejores, tanto de la sociedad, de la academia, que no tengan vínculos partidistas. El periodo para que las personas interesadas se inscriban en las convocatorias será del 5 al 24 de noviembre y será a más tardar el 31 de enero de 2025 cuando se publique el listado de las personas elegibles. Sobre el proceso de selección, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que habrá transparencia y subrayó que jueces, magistrados y ministros tienen derecho a participar. Por lo pronto, 25 magistrados y 4 jueces de distrito decidieron no participar en el proceso para ser electos por voto popular en la jornada del 1 de junio de 2025. Tampoco lo harán en la segunda ronda de 2027. Se trata de 4 jueces de distrito de Guerrero, Nuevo León y 2 de la Ciudad de México, así como magistrados de circuito que pertenecen a tribunales colegiados en materia civil, penal, del trabajo, administrativa y apelaciones. El sábado se realizó en el Senado la llamada tómbola judicial, en la que mediante un sorteo se definieron las 464 magistraturas y los 386 juzgados de distrito que serán sujetos al voto popular en 2025. Y bueno, sí, que hay que tener confianza, decía Ricardo Monreal, confianza que serán hombres surgidos de la academia, no de los partidos políticos, hombres con preparación, hombres o mujeres con preparación para estos cargos. Me imagino que serán algo así como Lenia Batres, ¿no? Que no tenía pasado partidario y una extensa preparación para ser ministra de la Suprema Corte. Pero bueno, habría que leer a los que ganaron el Nobel de Economía, a 3 economistas que explican cómo se relacionan las instituciones y el sistema político con la prosperidad. Son muy conocidos, tienen varios muy buenos libros al respecto, publicados además en español. Se trata de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. Y tratan, en uno de sus libros, en este desarrollo en condiciones similares, en lugares muy cercanos, porque unos prosperan y otros no. Y ponen el ejemplo de Nogales, de la ciudad de Nogales. Se pregunta por qué Nogales en Estados Unidos y Nogales en México tienen tan diferentes condiciones de vida y de desarrollo. Lo esclarecen muy bien, por eso ganan el premio Nobel, no hablando solamente de Nogales, sino de la economía mundial, en las limitaciones del sistema político, las limitaciones del sistema de justicia, la intervención, más que la intervención, el intervencionismo estatal en el desarrollo de esas comunidades, la construcción de infraestructura, la utilización o no de tecnología, o en lugar de tecnología, de una mano de obra masiva. Hay que leerlos. ¿Por qué? Porque entonces podremos comprender
¿Por qué hay incertidumbre o falta de confianza, o por qué esa confianza se tiene que ganar no con discursos, sino con hechos? Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. A menos de 24 horas que lean su sentencia, Genaro García Luna escribió una carta en la que le pide al juez Brian Cogan que le permita regresar con su familia, que le permita regresarse y reincorporarse a la sociedad. Sí, en el texto escrito a mano niega ser un riesgo para la comunidad y asegura que en su vida no hay ningún registro criminal. Su audiencia está programada para mañana a las 4:30 de la tarde en Brooklyn. Brian Cogan es el mismo juzgador que en 2019 ordenó la cadena perpetua para el Chapo Guzmán y el mismo que recibirá unas horas después al Mayo Zambada. Genaro García Luna está a horas de recibir su sentencia. Será este 16 de septiembre, cerca de las 16:30, en la Corte Este de Brooklyn, Nueva York. Previo a ello, este martes, el exsecretario de Seguridad Pública envió una carta al juez Brian Cogan, en la cual le dice que toda su vida ha sido un hombre recto y que jamás ha tenido nada que ver con el narcotráfico. Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco. Se lee en la misiva. La carta de 5 cuartillas es una especie de resumen que hace García Luna de su vida, en la que resalta su rectitud, la de su esposa Linda Cristina Pereira, de su hija, su hijo, sus hermanos y hermanas. En febrero de 2023 fue declarado culpable de 5 delitos relacionados al narcotráfico y uno más por mentirle a un agente federal de inmigración. En su juicio participaron narcotraficantes que testificaron en su contra, sin aportar pruebas, solo con sus declaraciones. A cambio obtuvieron tratos con la Fiscalía Federal del Departamento de Justicia para reducir sus condenas o salir de prisión. Por ello, en su carta indica: su señoría, como le indiqué, tengo firme respeto por la ley. Le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otros, la información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico, donde además se enfrentan poderosos intereses políticos. Los fiscales que lo acusan de narcotráfico y de haber estado coludido con la fracción del cártel de Sinaloa han pedido al juez Cogan que a García Luna lo castigue con la pena máxima, cadena perpetua. Mientras que García Luna espera que tras leer la carta, el juez Brian Cogan considere su petición de 20 años de cárcel. Y eso destaca que mientras fue funcionario en nuestro país, dentro de la escalada más alta de sus responsabilidades, fue depositario de información clasificada como secreta y de seguridad nacional entre Estados Unidos y México. Explica: impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel, y al mismo tiempo tener contacto o vínculos por criminales por lucro. Son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de la realidad. Para mañana, García Luna irá vestido con un traje y no con un uniforme de preso, porque podrá hablar ante el juez. Mientras que la Fiscalía aún tiene derecho a llevar a 1 o 2 testigos más para reforzar sus argumentos. Bueno, y es que sí tendría que considerar el juez Brian Cogan que quien acusó a Genaro García Luna es y son precisamente muchos de los narcotraficantes que él detuvo durante su gestión. Y bueno, como bien dice en esta misiva, en esta carta, él tuvo una relación de altísimo nivel donde tiene muchísima información de la relación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad. Y bueno, el crimen organizado
de alguna manera lo quiere culpar a él para poderse vengar. Bueno, es un caso muy, muy complicado. Mañana Genaro García Luna sabrá cuál es su futuro. Y en otro tema, fue asesinado el presidente municipal de Candelaria Loxica, en Oaxaca, Ramón Ruiz. Se trata de una zona muy llena de violencia en el estado, cerca de Puerto Ángel y de Puerto Escondido, una zona donde ha penetrado profundamente el crimen organizado, sobre todo en estos últimos años. A Román Ruiz Bojorquez lo asesinaron esta madrugada en su domicilio en el barrio de Calvario de Oaxaca. Era el presidente municipal de Candelaria Loxica. De acuerdo con el reporte, un hombre lo atacó con arma blanca y cuando la víctima llegó a una clínica falleció. La Fiscalía de Oaxaca ha comunicado que las primeras indagatorias apuntan que se trató de un incidente interpersonal. Quien también fue localizado sin vida esta mañana fue el expresidente del municipio de San Andrés Duraznal, Chiapas, Clemente Gómez Gómez. De acuerdo con testigos, su cuerpo estaba en una carretera del ejido San Francisco del municipio de Huitiupan. Las autoridades aseguran que no tenía signos de tortura e iniciaron la carpeta de investigación por el delito de homicidio. Clemente Gómez terminó apenas su administración el 30 de septiembre de este año. Y sigue sin ser localizado el director de Protección Civil Municipal de Poza Rica, Veracruz, Carlos Escudero Alarcón, quien fue privado de su libertad la tarde del lunes en esta ciudad. La camioneta oficial en la que se trasladaba fue localizada, abandonada y con la puerta abierta. Este es el cuarto funcionario municipal reportado como privado de su libertad en lo que va del año en Poza Rica. Mientras que en Sinaloa, este martes, en distintos hechos, localizaron 9 cuerpos. Uno de ellos tenía varios disparos de arma de grueso calibre y su cuerpo estaba cerca de la Feria Ganadera Nueva de Culiacán. En el sitio, las autoridades localizaron más de 100 casquillos percutidos de arma AK-47, mejor conocida como cuerno de chivo. Y por la maxipista Culiacán-Mazatlán, encontraron otros 5 hombres asesinados con huellas de tortura. En tanto, en Ciudad Obregón, Sonora, detuvieron a 2 hombres y una mujer, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos fue identificado como supuesto líder de la célula delictiva que opera en la entidad. Sus capturas se dieron luego de un operativo realizado por elementos de la CEMAR y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. Mientras que en redes sociales se difundió una carta de Miguel Ángel Treviño negando que sea el Z40. Ocurre en medio de su inminente extradición a los Estados Unidos, donde enfrentará varios cargos por narcotráfico. Como parte de la estrategia, sus abogados han hecho ver que su cliente en realidad es un homónimo del narcotraficante que las autoridades buscan. Miguel Ángel Treviño, ex líder de los Zetas, fue detenido el 15 de julio del 2013 y desde entonces el Departamento de Estado estadounidense espera su extradición, al igual que la de su hermano Omar Treviño Morales, el Z42. Bueno, y hoy se cumplen 3 años de que asumió el gobierno de Guerrero Evelyn Salgado. Le ha tocado vivir de todo, incluyendo 2 huracanes devastadores. Otis y John heredó una situación muy delicada de seguridad, con más de 10 organizaciones, además enfrentadas entre sí, muy violentas en Acapulco, en Chilpancingo, en la montaña, en la sierra. Un estado con terribles problemas sociales, económicos, con ruptura del tejido social, con deudas históricas, incluyendo la de los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, en estos 3 últimos años hemos podido estar ahí en algunas cosas, en algunos desastres naturales que han sucedido en Acapulco con Evelyn Salgado, que ha mostrado sensibilidad en la aplicación de los programas sociales y para superar las enormes dificultades. Ha estado apoyada a instituciones federales, instituciones empresariales, ha tenido una buena relación con el gobierno federal, con el gobierno anterior y con el actual. Se ha reconstruido mucho en Guerrero, pero todavía falta muchísimo. Hay que volver a reconstruir todo lo que la naturaleza se ha llevado, porque la naturaleza ha sido muy dura en ese estado, sobre todo en este último año. Hay que reconstruir gran parte, sobre todo de Acapulco, donde se tiene prioridad en esta agenda, todo el reordenamiento urbano de Acapulco y también de Coyuca. Hay que reconstruir otra vez la seguridad cotidiana en varias zonas. Se está trabajando ya con el Ejército y con la Marina. Y bueno, hay que trabajar muy duro en el puerto y en Chilpancingo para poder lograr. Y se está trabajando en eso para que lleguen inversiones para seguridad, para salud, pero sobre todo para revertir la situación terrible que han causado estos desastres naturales. Que bueno, así es el clima y así es la naturaleza, Jorge. Sí, el Estado
gobernadora, las autoridades, la gente deben tener todo el apoyo posible para recuperarse. Ha habido quienes han dicho que no, que se recupere el gobierno, no. Son responsabilidades, por supuesto, de los gobiernos, pero también de la sociedad, cuando los que menos tienen son los que más sufren. Vamos a otro tema, en una acción que no debe pasar desapercibida. Ayer los líderes de las comunidades judía y libanesa de México, Elías Achar-Levi y Daniel Karan, entregaron al canciller Juan Ramón de la Fuente el acuerdo que firmaron proponiendo un acuerdo de paz para esa región de Medio Oriente. Bueno, y es histórico que estas dos comunidades se unan. Hoy, dice este comunicado, alzamos la voz ante la delicada situación en el Medio Oriente. Estamos conscientes de que la paz es urgente y necesaria. En el documento también dice, nos solidarizamos firmemente con las víctimas civiles y esperamos que con el apoyo de la comunidad internacional pronto se restablezca la paz y la tranquilidad en toda esta región. Es una zona muy, muy complicada, en donde, bueno, pues está en guerra el Medio Oriente, Jorge. Nosotros ya nos damos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, sin duda lo que queremos es paz, paz para México y paz para todo el mundo, Jorge. Bonita noche. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.